Damos la bienvenida a la doctora Verónica Aguirre, defensora del pueblo Zona 6. Bienvenida, doctora Aguirre. Quisiéramos que nos comente sobre esta acción de protección que la promovió la Defensoría del Pueblo y que ha tenido acogida por parte de un juez en esta ciudad. Buenos días, amigos, y a través de este prestigioso medio de comunicación un saludo afectuoso a la ciudadanía. En efecto, Fausto, así es, el día lunes 27 de mayo presentamos una garantía constitucional a favor del joven Brian Campoverde. Él tenía de diagnóstico un linfoma de Hodgkin, había estado siendo tratado en Solca a través de quimioterapias, lo que hace que su cuadro clínico le pueda permitir llegar a un trasplante de médula. Mas, sin embargo, a través de Solca se le solicitó al padre del joven adquirir un medicamento que se llama Brentuximab, que de 50 miligramos, que tiene un costo aproximado más o menos de $4,000, y aquello era una cantidad realmente muy importante y muy grande para esta familia. Así que bajo este contexto, la Defensoría del Pueblo presentó una garantía jurisdiccional para que sea Solca quien compre el medicamento y administre el medicamento de forma oportuna al paciente. El día lunes anterior, así lo hizo, se declaró con lugar la medida de protección y se ordenó que Solca comprara el medicamento de forma inmediata y después haría los trámites pertinentes administrativos, tanto con el IES como con el Ministerio de Salud Pública. Joven, se entendería, es afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El señor Campoverde es afiliado al Instituto de Seguridad Social, así es. A través de el IES llegó remitido a Solca y en Solca se dieron cuenta que él tenía un tumor, e incluso es un tumor refractario, que incluso es un poco más complicado. Él está en una línea 2 de tratamiento y lo que hace este medicamento, amigos, es permitir que las células no se extiendan de manera tan veloz sobre el cuerpo, sino que le permita tener el proceso de quimioterapia y posterior llegar en mejores condiciones a un trasplante de médula ósea. Genera jurisprudencia este caso dirimido judicialmente en la ciudad de Cuenca con respecto a lo que está sucediendo en otros hospitales del país en casos similares. Lamentablemente no todavía, Fausto, no genera jurisprudencia, pero sin embargo hay que destacar algo importante de la sentencia dictada por el Tribunal de Garantías Penales, que fue en el sentido de que Solca adquiera de manera inmediata el medicamento y se le administre en forma oportuna al paciente, y cualquier otro medicamento que sea necesario para controlar su padecimiento, y que Solca, como el IES y el Ministerio de Salud, deberán tomar las acciones correspondientes. En el caso de Solca y el IES, tener los medicamentos adecuados, así sea que estos no consten en el cuadro básico, para tutelar el derecho, doctora, a la vida de los seres humanos. Justamente esa es una de las preocupaciones más importantes a partir de este caso, porque no es el único. Vemos muchos casos de personas y familias que han tenido que llegar a las instancias judiciales para poder acceder a un medicamento, y pese a que han ganado, digamos así, en el ámbito de la justicia, de igual manera estos medicamentos siguen sin llegar de forma oportuna hacia los pacientes. Mucho se dice de que se debe cambiar el cuadro de los medicamentos, que el Ministerio de Salud debe avanzar en ese proceso. Sin embargo, vemos que esto es una constante, una serie de preocupaciones de personas, sobre todo con enfermedades catastróficas, que no tienen acceso a los medicamentos, que en otros casos requieren de tratamientos y cirugías en el exterior, también que muchas de las veces no son cubiertas ni por el Ministerio de Salud ni por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces un poco nos preguntamos cómo hacer para que estos casos no sean aislados e independientes, sino que de alguna manera esto alcance a un sistema de salud que realmente pueda brindar y obligatoriamente tenga que brindar esta atención en salud de forma oportuna. Una de las acciones que va a tomar próximamente el señor Defensor del Pueblo Nacional, el doctor Freddy Carrión y Triago, es justamente presentar una reforma a la Asamblea
para modificar y tener una reunión, una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, el IES y todos los organismos competentes, a fin de que no sea una evasiva o no sea un no genere pretexto, restricciones. exacto, no sea un pretexto el no tener un medicamento dentro de un cuadro básico. Es la vida de una persona con la que estamos luchando. No podemos darnos el lujo de decir adquirimos en 6 meses o no la tenemos simplemente. ¿Qué sentido tiene este cuadro básico? ¿Es el de dar lineamientos para las compras que pueden hacerse de medicamentos desde el sector público? Así es, Fausto. Es un lineamiento para tener una base de datos de medicamentos que pueden ser administrados o suministrados al paciente, pero lastimosamente, dentro del cuadro básico no constan medicamentos importantes como este, que efectivamente velan y mejoran la calidad de vida del paciente, que de por sí ya está en condiciones graves al tener un padecimiento de cáncer. Ahora, ¿cómo se puede entender este tema que es materia de protesta muy frecuente en Ecuador? El Ministerio de Salud se supone que cuenta con profesionales del más alto nivel para la determinación de estos cuadros básicos, pero los problemas son recurrentes, que este famoso PDF del cuadro básico que sirve de guía y que restringe la actividad de los médicos no permite el uso de una serie de importantes medicamentos, sobre todo en el área de enfermedades catastróficas. Yo entendería que aquello obedece al costo de cada medicamento y la crisis económica, lamentablemente, por la que está pasando el país. Pero, sin embargo, eso no es una justificación para que los afiliados, en este caso, que han aportado toda su vida, los jubilados que han mantenido una pensión durante toda su vida, no puedan ser suministrados de los medicamentos absolutamente necesarios. Fausto tenía el caso la semana pasada de una señora que tiene trombosis y necesita un medicamento que se le otorga el IES. Esta señora necesita que sea suministrado diariamente un anticoagulante. Sin embargo, ella llegó a su consulta mensual y en farmacia le supieron indicar que no existe el medicamento. La señora estaba desesperada y dijo: yo tengo que salir a comprar porque si no me pongo hoy simplemente voy a hacer un trombo y puede correr peligro mi vida. Pero uno asume que hay personas que sí pueden en algún momento o tienen la posibilidad de acceder a esos medicamentos fuera, es decir, pueden comprarlos, pero hay otras personas que no tienen esa posibilidad. Dianita, ese no debería ser la razón del estar afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ellos, como ente del Estado y del gobierno, y al ser prestadores de una atención médica, están obligados a proporcionarnos, no a usted, no a Fausto, no a mí, a todos los ecuatorianos quienes hemos aportado, para que se nos dé las facilidades dentro de un cuadro clínico. Ahora, estos listados que genera el Ministerio de Salud, estos cuadros básicos no limitan de alguna manera a los importadores de medicina para traerlas para el sector privado. Por supuesto que sí, Fausto, lamentablemente sí. Son medicamentos que se traen únicamente bajo pedido por el costo que estos tienen. Entonces tampoco es que se los puede tener en una bodega. No están disponibles en el país siquiera. Así es, y además tienen una fecha de vencimiento por la propia complicación del medicamento y lo nocivo que puede ser, a pesar de tener una enfermedad de cáncer, tiene que ser absolutamente restringido. Ahora, sí queremos hacer un llamado a través de este importante medio de comunicación a la ciudadanía para que sepa que la Defensoría del Pueblo está tutelando los derechos de la vida de los seres humanos y estamos dispuestos a poner cuanta acción o garantía jurisdiccional sea necesaria en defensa de los ciudadanos. La Defensoría del Pueblo no puede ir un paso más allá y de alguna manera intervenir en otras entidades del Estado, por lo menos supervigilar, quizá excitar a otras autoridades para que realicen auditorías. Lo que está sucediendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es realmente lamentable.
denuncias de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, de los negociados que siguen haciéndose día a día en medicinas. 10 contratos, $3 millones de sobreprecio. La respuesta del director, que es un problema orgánico, es decir, tendríamos que entender nosotros que es algo normal, que pasa y que tiene que seguir pasando en el IES. Mientras tenemos informaciones como lo que sucedió ayer en el Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, donde echan a la basura $7 millones de medicamentos caducados. Bueno, realmente aquello es sorprendente y creo que lamentablemente puede ocurrir solo en nuestro país, Fausto. De ninguna manera es un tema que se pueda indicar que se ha hecho una compra de medicamentos por un tema administrativo, orgánico, pero de esa deficiencia administrativa o no en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no tenemos por qué responder los ciudadanos que realizamos el aporte mensualmente. Será un tema que ya lo tiene que hacer el gobierno. El problema es que ni siquiera se hace un esfuerzo para encontrar responsables, para sacarse este cáncer orgánico, como dice Paul Granda, de adentro del instituto. Ahora, Fausto, refiriéndome a su pregunta, hace unos momentos usted me decía ¿qué vamos a hacer la Defensoría del Pueblo? ¿Qué competencias tiene para presionar de alguna manera al gobierno? Nosotros somos la magistratura de la persuasión, es decir, nosotros a través de nuestras acciones oficiosas sí podemos estar en constante contacto con el gobierno y conseguir que se compren esos medicamentos, al igual que podemos elevar informes, solicitar peticiones, más sin embargo la Defensoría del Pueblo tampoco tiene una acción coercitiva. Es por ello que acudimos a las instancias judiciales para que a través de garantías jurisdiccionales los derechos vulnerados sean reparados de forma inmediata. Sea el tema de que sea, cualquiera que se trate, tienen ustedes que finalmente ponerlo en manos de las autoridades y permitir que siga el debido proceso en instancias judiciales por lo general. En un inicio lo hacemos a través de una mesa de trabajo y de aquello no da resultado o de simplemente revisar del expediente de la queja defensorial que no da lugar para otra situación que no fuera una acción jurisdiccional, pues tenemos que presentarla. La ventaja de este trámite es que es un trámite absolutamente informal y que prima sobre todo la Constitución. Entonces, en 24 horas está calificada exacción jurisdiccional y yo, en los casos que he tenido, en 24 horas más está resuelto. Hay otro tema en el cual la Defensoría del Pueblo ha participado en otras instancias y es el tema del fraude académico, que nuevamente golpea a la ciudad de Cuenca. Ha sido evidente, se ha publicitado en los medios de comunicación la angustia de padres de familia, de estudiantes que ven las posibilidades de que sus hijos puedan acceder a una carrera universitaria como mínimas por el sistema que se ha impuesto. De miles de estudiantes que aspiran, unos pocos son los que pueden ingresar en las diferentes facultades. Y esto se ve agravado por este fraude académico que una vez más se detecta en el marco de las universidades ecuatorianas y en el caso de la Universidad de Cuenca con la divulgación de un documento que debía ser confidencial hasta que se lo ponga a consideración de los estudiantes que iban a tomar este examen. Se ha divulgado, la Universidad de Cuenca a través de una comisión que ha conformado, ha recibido incluso 10 testimonios, se entiende, de personas que aceptan haber participado en este ilícito, pero aparentemente las cosas van a quedar allí, van a manos de la Fiscalía, mientras todos los miles de estudiantes que se ven heridos, afectados en la fe que deben tener en el sistema público, se quedan con la frustración. Entendemos que en el pasado hubo ya otras denuncias con respecto a fraudes de este tipo en el sistema educativo local. No sé si ustedes lo están siguiendo aún. Sí, lo estamos siguiendo. Llegó una queja defensorial de 120 estudiantes, de candidatos a aspirantes para postulantes, ingresar. Digamos, eran estudiantes de nivelación. Postulantes, exacto, postulantes para las diferentes carreras. Llegaron 120 quejas y dentro de ello, hay que decirlo, hubo un incumplimiento por parte de la Universidad de Cuenca al
indicarles a los estudiantes que iba a haber 2 módulos dentro de sus competencias, el primero de nivelación y el segundo de nivelación, más sin embargo se llegó a dar solo el primer curso de nivelación y el segundo curso por una decisión administrativa o de consejo ya no se lo realizó, lo que efectivamente deja en inseguridad jurídica a los postulantes que estaban en los cursos de nivelación. De estos sucesos estamos hablando de ¿cuándo se dieron? Más o menos unos 2 meses atrás. Reciente. Sí, es reciente. Fausto, nosotros acudimos de una gestión oficiosa a tener contacto con el rector, tuvimos la mejor apertura por parte de la universidad y se nos permitió que se considere nuestra petición de solicitar de manera urgente realizar una asamblea, un consejo académico de manera emergente para que solucione este universo de 2.000 postulantes aproximadamente. La universidad, en una gestión oficiosa a través de la Defensoría del Pueblo y en presencia de la CENESID, en efecto aceptó que se le diera el 10% más adicional de cupos en todas las carreras, excepto en el tema de medicina, quien el rector fue muy claro en indicarnos que al tratarse justamente de una materia o de una carrera en la cual se había filtrado aquel examen, no se podía tocar un solo cupo de aquello hasta que Fiscalía fue se en medicina pronuncie también sobre este caso. Fue en medicina específicamente. Que es recurrente en esta facultad la situación. Así es, fue en medicina específicamente. Y se lo solucionó con una medida que podríamos calificarla como salomónica. Se la solucionó a través de una gestión oficiosa, se lograron abrir 158 cupos adicionales y la mayoría de los estudiantes que estaban en nivelación lograron acudir o tener acceso a la universidad ya este año para no tener otro año más que esperar. Sobre este último caso, oficialmente reconocida por la universidad, aceptada públicamente ayer por su primera autoridad, el rector no ha recibido quejas o reclamos la Defensoría del Pueblo. La semana pasada, Fausto, tuvimos una queja que ingresó a través de la Defensoría. Y lamentablemente el momento de hacer la providencia de admisibilidad de la queja, esta no fue susceptible de aquello porque dentro de los documentos insertos a la queja y del propio contexto de la queja misma, se veía que de aquella queja se desprendía ya no una competencia de la Defensoría del Pueblo, sino más bien un tema de delito. Lo que hizo la Defensoría del Pueblo es sacar copias del expediente, certificarlas y enviarlas de manera urgente a la Fiscalía para que sean ellos quienes realicen la investigación correspondiente. A nosotros ese ámbito no nos corresponde, pero es ¿Qué es lo que ha hecho la Universidad de Cuenca con el caso en general? Ha dejado en manos de la Fiscalía. Pero este caso que le comento también es de un estudiante de la universidad, donde él daba cierta información sobre cómo llegó a él o cómo se filtró este banco de preguntas. Ahora, hay una particularidad aquí. Este examen es discrecional por parte de la Universidad de Cuenca, no está obligada la universidad a tomar este examen. ¿Qué debería hacer la universidad ante este caso? Dejar que la situación se haya dado, poner esto en manos de la justicia, pero en cuanto a toda esta gente que de alguna manera se siente herida, perjudicada en su derecho en condiciones de equidad, dar un examen para que sean los mejores estudiantes, no aquellos que tuvieron más dinero o que tuvieron la oportunidad de que esta gente que estaba estafando, violando el sistema les facilite un examen, sean quienes ingresen. Sí, Fausto, yo pensaría que la solución más efectiva es que el propio ente gobernante de la Universidad de Cuenca pida celeridad en los procesos de investigación para que de esta manera se logren depurar los listados. Una vez que se encuentren depurados los listados, pienso, es mi criterio personal, que la universidad debería abrir un módulo o un examen para que los estudiantes que se hubieran creído o asistidos de estar vulnerados en este derecho puedan dar el examen y puedan acceder a su derecho a la educación.
No es justo, Fausto, que estemos con muchachos y jóvenes de 17, 18 años, 2 años en un módulo de pre-universitario, cuando desean seguir, por ejemplo, una carrera de medicina que conlleva 6 años. Ya no serían 6, serían 8, más el internado y más su maestría. Estamos hablando de un proyecto de vida. Bien, queremos agradecerle por su presencia, doctora Aguirre. No, doctor Fausto, a usted por permitirme estar aquí. La doctora Verónica Aguirre es defensora del pueblo